Hoy estamos aquí en Viena, estamos en unos cafés de Herman que son muy conocidos aquí en esta ciudad y tengo el placer de presentarles a una venezolana que llegó a Viena en el 2010, señores. Desde 2010 está escribiendo historias mucho antes. Ella es periodista, además hace poemas, reseñas, habla sobre los cuentos, sobre los viajes y nos va a hablar sobre su libro que se llama Nadie navega sin rumbo. Estamos hablando de la periodista Damelis Delgado, graduada de la Universidad del Zulia. Y bueno, con quien tengo que preguntarle, ¿nadie navega sin rumbo? Exactamente, nadie navega sin rumbo porque independientemente de si sabes a dónde vas o si incluso no sabes dónde vas, siempre llegas a algún lado, siempre llegas a algún lado. Cuéntame, Damelis, ¿de dónde nace esa vena tuya de escribir? Sobre todo de darle un toque diferente a la gente que acostumbra a leer sobre lugares para visitar. O sea, porque yo leí este libro, señores, que se lo recomiendo, está en Amazon, y es un libro que te sorprende porque no te habla del sitio como tal, sino de una experiencia que pasó en ese sitio. Exactamente, mira, este libro particularmente surge de yo estuve haciendo unos talleres de literatura, de poesía y de escritura con un destacado escritor, ilustrador y profesor universitario venezolano, que ahora está radicado en México, y él organiza estos talleres y en el andar de estos talleres surgió la idea, él me dijo, ¿por qué no escribes algo sobre viajes? Entonces yo que desde que he viajado por mucho tiempo, me pareció una excelente idea. Yo hice mi primer libro, que es Nadie navega sin rumbo, sobre viajes. Entonces aquí es un libro que yo lo llamo un libro híbrido, porque aquí se conjugan tres géneros, se conjuga la poesía, la crónica de viajes, digamos más bien las reseñas sobre viajes y los cuentos sobre viajes que no son necesariamente viajes geográficos, sino que son viajes interiores que tienen que ver mucho con el mundo de los sueños. Pero estos tres géneros los he configurado para hablar de un solo tema, que es el tema del desplazamiento, del movimiento, ¿no? De ir, venir. Los poemas, por ejemplo, hablan mucho del dolor de la partida y del descubrimiento de nuevas tierras, de dónde estoy ahora, ¿no? De dónde vengo y a dónde voy, a dónde llego. Los cuentos tienen mucho que ver con viajes, con cosas que sueño, de movimiento, gente que va en un barco, yo que voy en un tren, gente con la que me encuentro, gente que he conocido, pero que se entrelaza en el mundo onírico, porque yo soy del criterio de que en el sueño también se vive, esa es otra realidad. No es que yo solamente vivo cuando estoy despierta, hay dos realidades, la realidad de la vigilia, de la lucidez del día, y la realidad que se presenta en los sueños. Por eso es que a veces uno se levanta emocionado por un sueño o muy triste por un mal sueño. Y las reseñas de los viajes como tal son básicamente, como dices tú, de experiencias, de cosas, más que decir que en un lugar está esta iglesia o tal cosa, o sea, los detalles que ya todo el mundo conoce, porque mi tutor, el profesor Santaella, él mismo me dijo, cuando yo le entregué la primera versión, él me dijo, pero esto todo yo lo encuentro en internet. Y yo dije, tiene razón, así que yo voy a escribir sobre cosas que nadie haya buscado en internet, porque básicamente dije, en toda esa ciudad ha pasado muchas cosas. Y me estimuló y me llevó a buscar información tengo una lista como de 66 sitios para escribir. Solamente alcancé a escribir 22 porque es un trabajo grande hacer la investigación de cada sitio. Y en cada sitio yo agarraba una pequeña historia y buscaba una historia que hubiera ocurrido en ese lugar y la desarrollé en la mejor manera que yo pude, con lo cual ha nacido Nadie navega sin rumbo y ha tenido una acogida muy, muy interesante, porque lo que dices tú, que hay como experiencias y es otra cosa, es una manera nueva de presentar los viajes, es una manera, y mucha gente me dice, hay una persona que me dijo en estos días que yo me quedo con ganas de saber más, precisamente esa es la idea,
de que tú leas esto y digas, ay, esto pasó en Aviñón, entonces déjame ver qué hay en Aviñón, y resulta que en Aviñón hay un palacio papal de 15.000 metros cuadrados donde hubo cónclaves papales. Cuando habían los cónclaves se llenaba de prostitutas la ciudad. Doble mensaje. Dos papas se excomulgaron mutuamente, pero eso no está en el libro, porque yo estoy echando el cuento de una cosa que hizo un poeta en ese medio donde estaba la iglesia tan poderosa y lo que pasó después. Cuéntame algo, Damelis. De todos los países que tú has recorrido, ¿cuál es el país que más te ha marcado? Bueno, no está en este libro. El país que más me ha marcado no está en este libro. Bueno, hay dos o tres que puedo señalarte. Bueno, el primero, que es una redundancia. Estoy en Austria, que es un país maravilloso, que me encanta, donde uno entiende que hay que seguir reglas, que hay que respetar a los otros, porque uno a veces viene de otro sitio. Por ejemplo, en Venezuela puede llegar a ser un poquito más anárquico, y esta es otra realidad. Y a mí me gusta el orden, entonces me siento muy cómoda y me gusta, pero el país que más me ha impactado hasta ahora, que me ha cambiado incluso la vida en cuestión de percepción sensorial y espiritual, es un país que no he puesto aquí porque fue un viaje reciente. Es un viaje que hice para Namibia. En Namibia descubrí una cara de África. Yo había estado en África antes, en Kenia, que sí, Nairobi lo menciono en este libro, pero en Namibia vi otra realidad de África que pocas veces se menciona. La primera, que me dejó impresionadísima, es un país extremadamente limpio. Es que ni cuando hay un árbol ves una hoja en el piso, o sea, entonces, ¿cómo hacen? Y rompe con el estereotipo que hay, con la visión que nos dan muchas veces sobre esos países o esas ciudades. Totalmente distinto, la gente es súper decente, súper amable. Bueno, también lo sentí en Nairobi, la gente es súper amable, pero en Namibia la gente decente. Recuerdo que llegué a un hotel y lo primero que hizo el joven de la recepción fue buscar un pañito para limpiarme la maleta. Y dije, wow, pero es impresionante, todo en su sitio, todo. Realmente cuidan mucho su país, están muy orgullosos además de su país y de la extraordinaria belleza natural que tienen, ¿no? Cuéntame algo, Nameli, ¿y cómo hiciste para combinar tu experiencia en los viajes y los poemas? ¿Cómo encaja en Nadie Navega Sin Rumbo los poemas que hace? Porque, por ejemplo, señores, y yo los invito a que lo hagan, aquí hay un poema que a mí me marcó muchísimo, que se llama A Quien Puede Interesar. Porque en este poema yo descubrí que ella colocó, me habló de Dalí, me habla de Venezuela, pero lo que más me gusta de este poema es la postdata. Ya no busco, solo encuentro. O sea, qué bonito. O sea, eso me parece que gracias. Engloba tan bello ese poema. Puede interesar. Ajá. ¿Y cómo logras unir tu visión de viaje con los poemas que estás haciendo? Bueno, los poemas básicamente, como te comenté, hablan de la partida, del dolor de la partida, de las pérdidas, pero también de cómo y del proceso del viaje, y lo que he visto y la experiencia de la llegada a nuevas tierras. Ese poema lo refleja muy bien, porque fíjate que hay una parte donde él dice, y te voy a decir la anécdota que hay detrás de esto, ¿no? Cuando dice: cumplo con notificarles que el camino de cipreses y de olivos me alejó de palmeras y cujíes y me trajo donde la memoria persiste en relojes derretidos. Y luego dice que mientras pañuelos en la arena sostenían mis huesos rotos, el Mediterráneo me entregó una canción de mi niñez envuelta en una estrella. Esto te quiero contar la anécdota detrás de esto, porque esto fue una cosa que nos pasó. Yo andaba con una amiga mía y una cosa que nos pasó extraordinaria. Estábamos justamente en el Mediterráneo, lleno de cujíes, de olivos, ¿no? Y de los árboles propios de la región, ¿no? De cipreses y de olivos. Y estuvimos caminando, y como a las 6:30 de la tarde, me dice: vamos a sentarnos aquí en el mar. Había como un tarantín, un barcito de esos de playa. Muy bonito. Me dice: vamos a tomarnos una cosa aquí. Nos tomamos un traguito y nos sentamos en una toalla que tiramos aquí en la arena. Y
se está oscureciendo, estamos las dos hablando, mirando el mar y tal, y de repente apagan todo, y yo le digo, ay, nos tenemos que ir. Entonces apagaron todo, y de repente, esto pasó en la vida real, así como te lo estoy contando, empieza a sonar a lo lejos, todo el mundo callado, empieza a sonar la tonada de luna de luna nueva de Simón Díaz. Simón Díaz. De Simón. Y nosotras estamos oyendo, y digo, y ya como que hacías así, tocabas la luna. Y estábamos, bueno, no a llorar. O sea, realmente, bueno, no. Y bueno, a partir de ahí, pues. Bueno, ya para finalizar, Damelis, voy a quitarme el micrófono, te lo voy a poner aquí otra vez para ver que todo salga bien. Damelis, mándale un mensaje a la gente que está en Venezuela y que te vea a través del canal de YouTube Más Ideas para Ti, y un mensaje para toda esa gente que sabe que nadie navega sin rumbo. Bueno, yo el mensaje que les mando es un mensaje de esperanza. En Venezuela tiene tantas cosas extraordinarias, que cuiden a Venezuela, que amen el país tanto como se aman a sí mismos, que se amen a sí mismos, y después, bueno, que sigan adelante como han hasta ahora, que a pesar de las duras pruebas por las que han pasado, yo confío mucho en la fuerza del venezolano para salir adelante. Bueno, muchísimas gracias, amigos. Esto fue un trabajo especial desde Viena, Austria, para el público de Más Ideas para Ti. Mi nombre es Raúl Tortosa y nos veremos en otra próxima entrega. Bye.